Ok, muy bien. Muy bien. El mapeo de archivos, muchachos. Muy bien, los registros, o sea, las unidades de información, nosotros los llamamos los registros lógicos, los mapeamos a espacios disyuntos del disco que los vamos a denominar bloques. Esos son los registros físicos. Entonces, repito, los registros físicos son los de la máquina y los registros lógicos son los nuestros. Cuando yo defino el archivo de datos, yo defino la unidad de información, lo que yo estoy definiendo es el registro lógico. Entonces, los registros lógicos, lo que hacemos es que los mapeamos, ¿sí? Los llevamos a los bloques. Entonces, de ahora en adelante vamos a hablar de registro, es de lo que nosotros definimos, y de bloque, lo que define la máquina. Entonces, tenemos la máquina, que aquí está una máquina, tiene un procesador, la memoria RAM, etcétera. Y por aquí al ladito tenemos el, el disco, este es el disco. Y nos dan algo para poder llevar y traer del disco y hacia el disco. Lo vamos a denominar un bloquecito, eso es lo que transportamos, un bloque. Y para eso tenemos un bucecito que transporta, ¿sí? Recuerden que este bus es un dispositivo muy lento comparado con lo que hay aquí. Imaginémonos que esto lo que hay aquí es una pista de Fórmula 1 con carros puro Fórmula 1. Esto lo que hay aquí son unos autos super veloces con una super autopista. Y esto es un carrito muy viejito en una carretera destapada que va para Quito. Entonces esto es muy lento comparado con esto, ¿sí? Recuerden que los procesadores trabajan el orden de magnitud de la velocidad de esos de nanosegundos. O sea, 1 por 10 a la menos 9 de nanosegundos. En cambio, esto es de milisegundos, 1 por 10 a la menos 3. La diferencia es abismal entre este señor y este señor. Sí, como el tipo de qué. Ah, bueno, claro, todo el hardware todo el hardware afecta pues su desempeño, ¿cierto? No funciona lo mismo una máquina que IDE que una máquina SATA, que una máquina ISATA, que una máquina SCSI. Pero en general los discos eh, de todos modos son supremamente lentos al lado de un procesador. Los procesadores, su ciclo de reloj es de nanosegundos, 1 por 10 a la menos 9. Y los discos casi que independiente de su tecnología, es del orden de 1 por 10 a la menos 3. Mejor dicho, la velocidad del disco es de milisegundos, la velocidad del procesador es en nanosegundos. Obviamente hay unos discos un poquito más rápidos que otros. Un disco de 5400 revoluciones por minuto puede ser más lento que uno de 7200. Y los discos nuevos, que son tecnología SATA, son un poquito más veloces que los discos IDE. Pero bueno, ya hay otras cosas que afectan. Por ejemplo, si yo puedo poner o retirar un disco nosotros llamamos en caliente, significa sin apagar la máquina. Eso depende de las tecnologías. Pero para el efecto nuestro, que es velocidades, en general los discos son muy lentos comparados con las máquinas, pues con el procesador. El procesador tiene a su disposición unas autopistas enormes, supremamente eh, especiales, con unos buses muy rápidos, puros carros Fórmula 1, y en cambio el disco tiene para su transporte un carro muy viejito por una vía muy secundaria. Listo. Muy bien. Entonces, nosotros lo que hacemos es, ya dije, mapeamos los registros a bloques. Entonces, a nosotros nos dan, para mapear estos registros
que hay aquí, el registro 0, el 1, el 2, todos y cada uno de los registros me dan bloques. Los bloques 0, el bloque 1, el bloque 2, el bloque 3, etcétera. Eso es lo que me dan para cada archivo. Entonces, para este archivo me han dado dos bloques. Un bloque, el primer bloque que nosotros llamamos el bloque 0 y el segundo bloque que nosotros llamamos bloque 1. Ahí, ¿qué hemos hecho? Hemos mapeado 4 registros. El registro 0, el registro 1, el 2 y el 3. Listo. Es un concepto muy sencillo. Normalmente, en un bloque caben muchos registros. Nosotros podemos hacer acceso a los archivos o tener los registros en los archivos en tiempo real o por lotes. En tiempo real, o como su nombre lo dice, en línea, online, eso significa que cualquier requerimiento que se haga sobre el archivo exige que los registros estén actualizados y su tiempo de respuesta sea mínimo. Un caso muy típico es el manejo de las cuentas en un banco. Cuando un cuentaviente, o sea, un usuario de un banco, hace una transacción bancaria, por ejemplo, va a un cajero y saca la tarjeta y la mete en la ranura, pues, y le dice al sistema que por favor le dé plata. Entonces le pide 50.000 pesos, el cajero le entrega los 50.000 pesos. En el momento en que se los entrega, en que le dice que tiene el dinero para los 50.000 pesos, actualiza en forma inmediata el saldo de su cuenta, de tal manera que el siguiente requerimiento sobre esa cuenta ya tenga reflejado el retiro de los 50.000 pesos de hace un segundo. ¿Está claro? Lo mismo hace los sistemas, por ejemplo, como el sistema de los vuelos, que se debería, para no vender más de los puestos que tiene un avión, entonces debe tenerse actualizado se debe tener actualizado el cuántos puestos he vendido de cada uno de los vuelos. Entonces, eso se llama en batch, perdón, en línea. Eso es, que cuando se requiere hacer una recuperación, una consulta, el registro y por ende el archivo esté actualizado. Por lotes no es así. Por lotes es que hay que esperar un tiempo X a que pase para que se actualice la información de ese archivo eh, o que pasen una cantidad de eventos para actualizar el archivo. Por ejemplo, cuando los estudiantes hacen los ajustes extra tiempo, ¿qué ocurre? Un estudiante va a hacer un ajuste, cuando ya ha pasado el tiempo de los ajustes, entonces debe hacer una solicitud y para eso tiene que llenar un documento. Entonces llena un documento y lo entrega en una oficina y allá se reciben muchos documentos. Cada semana, después de recibir los de toda la semana, se cogen todos esos documentos, alguien los revisa, les hace una revisión previa y les echa una firma, les hace una firma para indicar que ese documento puede ser procesado y entonces se lleva a un sitio donde se hace el procesamiento de todo ese conjunto de solicitudes. En este caso están involucrados en general dos archivos. Un archivo que lo llamamos el archivo maestro, que es donde está la información, en el ejemplo, del estudiante hasta la matrícula, y el otro archivo que lo llamamos de transacciones o novedades, que es donde están ese montón de solicitudes de ajustes que hacen los citados estudiantes. ¿Qué hacemos?
cogemos los documentos que están pintados ahí, un montón de documentos, en el ejemplo, todos estos son un montón. Hay un trabajo manual y generamos un archivito que lo llamamos un archivo temporal. Este archivo temporal es, digamos, la digitación de los requerimientos que están haciendo nuestros estudiantes. A eso le aplicamos un algoritmo de ordenamiento, ¿sí? Y generamos un archivo que lo llamamos de transacciones. Este es el archivo de transacciones, que no es más que este archivo al que se le aplicó un algoritmo de ordenamiento, de sort. Y este está ordenado por los mismos campos clave que está ordenado el archivo maestro. Este proceso tiene un costo. Este costo es el hacer este proceso, el de ordenamiento. El costo de m logaritmo en base de m eso es lo que vale o lo que nos cuesta a nosotros ordenar este archivo y convertirlo en este archivo ya ordenado. Y m es lo que nos costó convertir estos montones de documentos en este archivo temporal. Luego llega el proceso de actualizar, en el que tenemos nuestro archivo maestro, aquí está, que repito, es el archivo que se tenía, o como estaba la matrícula, digámoslo así, de nuestros estudiantes antes de hacer la solicitud de las transacciones, que esas transacciones no son más que los ajustes que el estudiante está pidiendo, estos ajustes. Entonces, estos ajustes que le está pidiendo tienen que reflejarse en el archivo maestro. Entonces, al procesar eso o actualizar, ¿qué quiere decir? Coger estos señores y aplicárselos a este, nos va a generar un nuevo archivo que lo llamamos un nuevo maestro, que será el maestro para el próximo ciclo, o sea, dentro de 8 días. Y eso, todo el proceso tiene este costo, ¿cierto? Habíamos dicho que tenía este costo el generar el archivo de transacciones, y este señor, el leer y ahora grabar a este señor, nos cuesta este señor, ¿cierto? Tiene la lectura de n más la escritura de n y más la escritura de los m registros que están plasmados aquí. Bueno, eso también se puede hacer con unas unidades o dispositivos que los llamamos cintas, que son parecidos a un cassette, solamente que normalmente es un solo tamborcito y que se monta en una máquina que es capaz de leerlo, pasarlo por una cabeza de lectoescritura y grabarlo en el otro lado. Muy bien, es exactamente lo mismo, solamente que no se hace con discos sino con cintas, pero en general el proceso es tener un archivo maestro, un archivo de transacciones y generar un nuevo maestro, independiente del dispositivo. Muy bien, está claro hasta ahora. La organización. Habíamos hablado que algunos de los campos que forman el registro se denominan, los vamos a llamar claves. Los vamos a utilizar para recuperar, para hacer la recuperación de los registros que hay allá, o que nuestro usuario recupere los registros que haya. Cuando definimos una clave o muchas claves, nosotros alguna de ellas la vamos a llamar, le vamos a poner esta etiqueta, la vamos a llamar clave primaria. Un archivo puede tener muchísimas claves, pueden definírsele muchísimas claves, pero habrá una que es muy especial y que nosotros la vamos a denominar clave primaria. La clave primaria tiene una característica muy importante, y es que identifica inequívocamente a un registro dentro de todo el conjunto de registros. Aquí hay un conjunto de registros. Ese conjunto de registros tienen una característica, y es que debe haber algo
que los identifica uno del otro. ¿Sí? Todas esas unidades de información que hay deben de tener una característica. Nosotros lo que hacemos es que aquí hay muchos campos. Está el campo 1, el campo 2, el campo 3, el campo 4, el campo enésimo. Muy bien. Nosotros podemos decir que el usuario requiere acceder por acá o requiere acceder por acá y también requiere acceder por acá. ¿Qué quiere decir eso? Que él le va a hacer, le va a asociar valor a este campo y con base en eso vamos a recuperar un registro cualquiera. O le va a asociar valor a este campo y con base en eso vamos a recuperar un registro. O a este campo. Y con base en ese valor que él le asocia a este señor C4, recuperaremos un registro. Pero es probable que al asociarle valor a este campo, por ejemplo, él recupere varios registros. En el ejemplo de los estudiantes, si él asocia un valor a la cédula, le trae un registro, porque dos estudiantes no pueden tener la misma cédula. Pero si él le asocia, por ejemplo, el programa académico, es probable que le traiga muchos registros. O si le asocia un valor al campo dirección, es probable que le traiga dos registros, porque digamos dos hermanos estudian en la misma universidad, ¿sí? Entonces a la la dirección le trae los dos hermanos que viven en la misma casa con el papá y la mamá y estudian en la misma universidad. Muy bien. Entonces, todos estos campos, así como los pinté, yo los puedo definir que este es un campo clave, y este también es un campo clave, y este también es un campo clave. Todos los tres son un campo clave. Pero es probable que el campo 1 sea, por ejemplo, la cédula, o sea, la identificación. Entonces nosotros decimos que ese campo, el campo que tiene como etiqueta cédula, lo vamos a definir que esta es una clave primaria, o sea, primary key. Todo archivo tiene que tener una clave primaria. Y esa clave primaria tiene la característica de que al asociarle un valor identifica inequívocamente a un registro dentro de todo el conjunto de registros. Y eso es muy importante. Eso es supremamente importante tenerlo. Es probable que varias claves tengan esa connotación. Y es que al asociarle valor identifiquen inequívocamente a un registro dentro del conjunto de registros. Pero cuando definimos un archivo y definimos sus claves de acceso, tenemos que buscar una que va a ser la que se denominará clave primaria. Toda clave que no sea la clave primaria será clave no primaria, o mejor la llamaremos clave secundaria. Entonces, hay una clave primaria y pueden haber muchas claves secundarias. Existen los archivos secuenciales y los archivos indexados. Se organizan como secuenciales o como indexados. Eso es un concepto muy sencillo. Miren este ejemplo. Ustedes conocen un cassette. El cassette es un dispositivo de acceso secuencial. Un dispositivo de acceso secuencial. Eso quiere decir que lo que yo almacene allá tendrá una secuencia, será secuencial. Yo tengo 10 canciones grabadas en mi cassette. Entonces el cassette está completamente rebobinado. ¿Qué pasa? Aquí está el cassette. Entonces, para yo escuchar la música, lo que yo tengo aquí almacenado, lo empiezo a desenrollar y lo voy a enrollar a este lado. Y aquí está una cabeza de lectura o de grabación, pues lectograbadora. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está la canción número 1, aquí está la 2, está la 1, está la 2, por aquí estará la 3, aquí estará la 4 y aquí estará la canción número 5. Para yo escuchar la canción número 5 que está aquí,
yo tengo que hacer que esto gire. Trrr, y entonces que este pedazo se vaya desenrollando hasta que pase por esa cabeza. Quiere decir que primero pasó la 1, luego pasó la 2, luego pasó la 3, luego pasó la 4 y por último llegó a la 5, que era la que me interesaba. El dispositivo no me permite a mí ir a las 5 de una vez. En el caso de los discos duros, que son dispositivos de acceso directo, sí lo podría hacer yo. Bueno, pero el archivo yo lo puedo grabar en forma secuencial. Y es, cuando a mí me asignaron el primer bloque, mírenlo aquí muchachos, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando nuestro usuario a través de la interfaz que le hicimos a él, entró, digitó el primer registro y pidió que lo grabáramos, entonces nosotros pedimos un espacio y nos dieron un bloque. Entonces allá guardamos o mapeamos el primer registro. ¿Sí? Sí, aquí. Y nos gastamos hasta aquí. Cuando él digitó el segundo registro, que dijo que lo grabáramos, entonces vamos donde terminó este primero, ponemos el segundo ahí. Y se fue hasta acá. Cuando llegó el tercer registro, entonces vamos hasta este punto y queremos grabar un tercer registro y está aquí, lo grabamos y así sucesivamente. Entonces vamos haciendo como una tira, como lo que había ahorita, sí. Vamos haciendo esto. Y eso se va gastando los espacios en disco que me han asignado a mí en los bloques. Entonces yo lo veo así como que un registro está seguido del otro. Es un archivo secuencial. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué pasará si nosotros requerimos adicionar un registro? Vamos a adicionar el registro que tiene estos campos. En los campos tiene estos valores. En el campo cédula tiene 39, en el campo nombre tiene Lucas, en el campo dirección tiene calle 24 y en el campo programa académico tiene un 503. Entonces nosotros teníamos nuestro archivo que decía que tenía 7 registros, así estaba mapeado al disco y asumimos que este 7, asumamos que por ejemplo cada registro tiene 100 bytes. Entonces 7 multiplicado por 100, eso nos da 700 bytes. Nos desplazamos 700 bytes a partir de este punto que nos viene a dar hasta aquí. Y a partir de ese punto, que es exactamente este, vamos a grabar el registro. Y quedó listo. ¿Sí? Como quedó listo, cambiamos este 7 por un 8 y ya quedó todo bien. No hay problema, ¿cierto? ¿Qué pasará cuando queramos borrar un registro? ¿Qué debemos hacer para borrar un registro? Nosotros necesitamos borrar los datos de un registro que tiene en el campo cédula un 10, en el campo nombre María, en el campo dirección calle 20 y en el campo programa académico 510. ¿Qué deberemos hacer? Sí, estoy preguntando que qué deberíamos hacer. Muy bien, buscar el registro. Muy bien, muy bien. Buscar el registro es lo siguiente, que yo voy al disco y traigo el primer registro y comparo ese registro que ya tengo en la memoria con el registro que el usuario está buscando para ser borrado. Si es igual, entonces lo borro, y si no es igual, entonces no lo borro, sino que pido el próximo registro. Entonces traen el próximo registro, lo comparo, si es igual lo borro y si no es igual no lo borro. Y así sucesivamente. Y estoy buscando desde el primer registro hasta el último o hasta que encuentre el que estoy buscando. En este caso lo encontramos en la posición que tiene como etiqueta un 2. Listo. Entonces, muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con ese registro? Vamos a hablar de un borrado que nosotros lo denominamos un borrado físico. Aquí está y necesitamos borrar el espacio dejado por el registro número 2, por el registro número 2.
Entonces lo que podríamos hacer es una cosa muy sencilla. Yo cojo el registro que está enseguida y lo pongo donde está el espacio del registro que yo quiero borrar. Entonces, como aquí estaba aquí donde dice, aquí en este punto, está el espacio que yo quiero borrar, entonces digamos, le pongo encima los caracteres del siguiente registro. Entonces borro el que tenía ahí y queda el de enseguida. Y luego cojo el que sigue y lo pongo acá. O sea que aquí ya no me queda Luisa, sino Miguel, calle 12 y 503. Enseguida cojo el registro número 5 y lo pongo en el registro número 4. Esto quiere decir que aquí el 70 y aquí sigue, perdón, y aquí sigue el 70. Pero este ya no es Miguel, sino Pablo. Este ya no es calle 12, sino carrera 22. Ya no es 503, sino 510. Y lo mismo con el 13. Entonces ya aquí quedas un 13. Aquí ya queda Nina. Aquí queda la calle 7. Y aquí queda 504. Y así con el 39 sobre el 13. Aquí ya no queda Nina, sino Lucas. Aquí ya no es calle 7, sino calle 24. Y aquí no es 504, sino 503. Y listo. ¿Qué hacemos con el 39? Como el 39 está aquí, pero aquí dice que hay 8, arriba dice que hay 8, entonces quitamos un 8 y ponemos un 7. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro archivo no llegará sino hasta este punto. Y por lo tanto no nos tenemos que preocupar de lo que hay aquí. Muy bien, esa puede ser una forma. ¿Qué problemas tiene eso? Hay dos cosas gravísimas ahí. Una es, una es esto que ustedes acaban de decir. Y la otra es el problema que hay con lo siguiente. Vean esto, muchachos. Voy a, voy a mirar aquí el 10, 60, 35, 70. Y aquí hay otras cosas y otras cosas. Muy bien. Aquí para arriba hay más y bueno. Entonces dijimos que este señor era el bloque 1 porque este era el bloque 0 que está por aquí arriba. Este es el bloque 2 y este es el bloque 3. Entonces, si son miles y miles de registros, ese movimiento cuesta muchísimo. ¿Por qué? Por lo que les comentaba ahora, que es que hay que ir hasta el disco, venir, procesar en la memoria y de la memoria volver al disco. Bueno, y entonces eso es muy demorado. Y lo segundo es algo así como eh, lo que podría pasar aquí. Así está. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le digo al 60 que lo quiero poner en el espacio que te utilizaba el 10? Entonces, en la memoria yo tengo el 10 con todos sus datos y el 60 con todos sus datos. Entonces yo en la memoria le digo al 60 que se ponga donde está el 10, no hay problema. Entonces queda 60 y 60 y entonces le digo al bucecito que venga y lee esto. Lo pone aquí, 35 y 70. Entonces ya le digo al 35 que lo lleve acá. Entonces quitamos este 60 y ponemos un 35. Entonces ahora le digo al bucecito que venga a este espacio y lo grabe. Entonces cuando lo graba ya se quita el 10, pone el 60, quita el 60, pone el 35 con todos sus datos aquí y digamos que el bloque 1 ya va ok. ¿Sí? Muy bien. Seguimos trabajando en la memoria. Entonces el 70 se pasa para donde está el 35, entonces aquí queda el 70 y el 70, dos veces el 70. Mandamos al bucecito por este otro bloque. Y viene y pone aquí el 13 y pone el 39. Al hacer esto, entonces nosotros ponemos el 13 sobre el 70, quitamos el 70, ponemos el 3, ya nos queda bien y le decimos al bucecito que vaya al disco y actualice ese bloque. Entonces ya aquí queda bien el 13, aquí queda el 70 y hasta ahora el segundo bloque queda ok.
Enseguida en memoria movemos el 39 al 13, ya está ok, le decimos que venga y lo grabe. Entonces quita el 13 y pone el 39 y deja también el otro 39 y ya este me quedó ok. Muy bien. Eso nos costó muchísimo. Pero fíjense que qué pasa si cuando estamos trabajando, entonces íbamos aquí. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que trajéramos el 35 al 70, movimos el 35 encima, mandamos el bucecito, vino, entonces ya quedó bien, este 60 y este 35 quedaron bien, o sea, este ok va bien. Y leímos el 70 y el 35 y el 70, y aquí los tenemos en la memoria. Muy bien. Entonces el 70 lo movemos aquí, ok, y leemos el 13 y el 39. Y en el momento que estamos moviendo el 13 al 70 y le decimos al bucecito que se venga, él no alcanza a llegar. Él venía en el camino y no llegó a actualizar el 70 y el 13, o sea, el bloque número 2. Entonces, ¿cómo está el bloque número 2 en la vida real? ¿Qué tiene? Un 35 aquí y un 70 acá. Eso quiere decir que el registro número 35 está dos veces. Sí. Entonces, algo que nosotros denominamos integridad se acaba de perder. Entonces, la integridad de los datos se acaba de perder. Al perderse la integridad de los datos, ese archivo ya no es confiable. ¿Sí? Muy bien. Algo que quería comentarles es lo siguiente. Muy bien. Ah, bueno, no. Eso está correcto. Entonces hicimos esto y esto ya vimos que tenía esos dos problemas. Entonces vamos a tratar de optimizar eso. ¿Cómo podríamos optimizar un poquito este proceso? ¿Cómo podríamos optimizar un poco este proceso? Ok. Entonces cogemos a Lucas y lo ponemos donde está el registro dejado libre por el espacio pues que tenía el registro del 10 en María. Y entonces listo. Cogemos el último, lo pasamos para acá y listo. Y como aquí de todos modos vuelve a quedar 7, entonces ya quedó eso al pelo. ¿Está claro? Nos ahorramos todos los movimientos intermedios. Muy bien. Ese borrado es un borrado físico. Muy bien. Y está, y está. Pero existe otro borrado que se llama un borrado lógico. Sí. Entonces, para la próxima clase hablamos de lo que es un borrado lógico.